8. La propuesta del diálogo va mucho más allá de la mera tolerancia, que ya en su momento fue una conquista, y es siempre un valor que corre peligro en nuestra sociedad. Si hace 2 siglos Lord Stenhope podía decir que la tolerancia un día será rechazada como un insulto, era porque preveía que aquel día, esperemos que sea hoy, nos habríamos hecho más sensibles a un valor más alto, que es el diálogo. Por tanto, no solo se trata de tolerar al otro, sino de respetarlo profundamente y acoger las ideas diferentes para poder confrontarnos y sobre todo para construir una relación entre verdaderos hermanos. ¿Qué opinas de esta reflexión? Yo pienso, sin duda, que el diálogo supera ampliamente la tolerancia, aunque no la despreciaría del todo, porque en algunos lugares conviene que exista, porque al menos evita litigios, evita luchas. Pero el diálogo es totalmente otra cosa, es un enriquecimiento recíproco, es quererse, sentirse ya hermanos, es crear ya la fraternidad universal en esta tierra, por lo tanto es algo muy diferente. Naturalmente, el diálogo es verdadero si está animado por el amor verdadero. Ahora bien, el amor verdadero es verdadero si es desinteresado. Si no, no es amor. ¿Qué amor es? Es egoísmo. Ustedes me han hecho precisamente varias preguntas sobre la posibilidad de que exista quizás un amor interesado incluso en el diálogo mismo. Sería un diálogo construido sin amor, por tanto no sería un diálogo, sería otra cosa. Sería proselitismo. El proselitismo debe quedar fuera de esta puerta, no puede existir, porque de lo contrario no hay diálogo. Diálogo significa amar, donar lo que tenemos dentro por amor al otro y luego también recibir y enriquecerse. Esto es el diálogo. Llegar a ser, como dicen nuestros Yen, hombres mundo, que tienen dentro a todos los demás y que logran dar también lo propio. Yo diría esto. Recuerdo que en los primeros tiempos, cuando estábamos comenzando, cómo nos habían sugerido que realmente que la línea que debíamos seguir era el amor. Pero lo que teníamos bien claro era que el amor es desinteresado. Tú no debes amar por conquistar a una persona, no debes amar para formar un grupo por tu cuenta, no debes amar para influir, no sé, en tu oficina o en tu escuela. No, tú debes amar por amar. Nosotros lo hacíamos por un motivo sobrenatural, porque tenemos esta convicción cristiana. En su caso, pueden hacerlo para llegar a una fraternidad, a un valor que es la fraternidad universal, pero no para conquistar. Y por eso conquistábamos a mucha gente como consecuencia, porque las personas, al sentirse libres, viendo la belleza de esta vida, se unían a nosotros. Por consiguiente, también nosotros creceremos mucho también en este ámbito de las otras convicciones si amamos de esta manera, así. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestro ciclo de reflexiones a la luz de un carisma. Es maravilloso verlos a todos, siempre ahí acompañándonos. Gracias, gracias a cada uno. Cuando María Boche o Emaus, como muchos la conocen, actual presidenta del movimiento de los focolares, visitó nuestro continente, era en el año 2012, nos invitó a vernos como nos ve Dios, que nos creó esencialmente iguales, pero existencial y culturalmente distintos. Ella decía, en un mundo globalizado se siente el deseo de que cada uno sea reconocido por lo que es, que cada hombre pueda dar lo que tiene, sus talentos, su riqueza. Aquí en América Latina, por la presencia de tantos pueblos, nos decía, tenemos esta posibilidad única de testimoniar al mundo entero que es posible la armonía en la diversidad. Y Kiara, que nos sigue acompañando desde el cielo, en estos tiempos donde nuevamente el otro puede ser una amenaza, nos recuerda que porque somos diversos, distintos, podemos llegar a la unidad. O mejor dicho, que la verdadera unidad contiene en sí todas las diversidades posibles. El tema de hoy, diálogo con la cultura actual, justamente nos pone frente a estas diversidades que paradójicamente nos enriquecen como personas,
digamos que no es para nada el punto de vista que tenemos en este momento, que el mundo conoce. Hoy está con nosotros Nayeli. Ella es filósofa mexicana y con una enorme experiencia en este tema. Gracias, Nayeli, por darnos el lujo de tenerte hoy entre nosotros. También nos acompaña Mario, ya conocido por nosotros, y agradecemos enormemente tu presencia, Mario. Te paso la palabra. ¿Cómo les va? Buenas tardes a todos, ¿cómo andan? Bueno, realmente es un gusto, una emoción, un placer volver a acompañarlos en esta jornada, la número 11, ¿no? Con muchísimos amigos en el Zoom, en este diálogo con la cultura. Y como tú dices, Sonia, realmente hoy es un lujo que nos acompaña Nayeli García Fuliux, de México, del país hermano. Los cuánticos dicen que nada es casual, todo tiene una causa. Y justamente Nayeli, su ascendencia es, en este diálogo con la cultura, su ascendencia es francesa, española y mexicana. Ella vive en Querétaro, a 3 horas de la Ciudad de México, una ciudad cultural y una ciudad colonial. Es viuda, tiene 2 hijos. Ella es licenciada en Filosofía y Desarrollo Humano y tiene una maestría en Filosofía Aplicada. Ella es docente hace 25 años, niveles de secundaria, bachillerato y una universidad, y es consultora filosófica y tallerista, dando muchos cursos y conferencias. Y coordina en el Centro de Atención Te Orientamos Sama de México. Su especialidad es formadora de jóvenes. Bien, Nayeli, gracias por compartir tu tiempo, tu experiencia y tus conocimientos. Vamos a tocar y vamos a descubrir y a vivir con ella, a vivenciar cómo lograr la armonía, el entendimiento, aunque el otro sea distinto, o por qué no nos entendemos. Y hablaremos de brechas generacionales. Licenciada Nayeli, ansiosos por escucharte. Pues muchas gracias por la invitación y por la oportunidad. Sí, vamos a platicar un poquito en qué consiste esto de la cultura actual, cómo lo estamos entendiendo y cómo lo podemos vivir juntos. Entonces, bueno, me permito compartir pantalla con ustedes, un PowerPoint que nos va a ayudar así como de guía, ¿no? Me parece que ya se logra ver, creo que sí. Ok, bueno, esto que vamos a platicar hoy es el diálogo con la cultura actual y en la obra lo vamos a conocer como el quinto diálogo. Para esto vamos a enfocarnos en lo que es la cultura y las brechas generacionales, que es mucho donde se vive, donde se encuadra, donde podemos encontrar qué es lo que nos está afectando en este sistema de creencias, que de repente es lo que pues hace que no coincidamos o que no nos pongamos de acuerdo. A veces nuestro sistema de creencias es diferente por el género, a veces lo será por nuestros gustos, ¿no? Las marcas y demás. A veces lo será por nuestras propias raíces, Sonia lo mencionaba, ¿no? Este mosaico tan rico que hay en toda América Latina, que pues nos vamos enriqueciendo unos otros. Y muchas veces tiene que ver con las generaciones. A veces pareciera que tenemos una cultura con una generación y es completamente diferente a otra, ¿no? Todos hemos visto estos chistes o estas bromas en memes, en internet, donde los viejitos no entienden la broma de los jóvenes y los jóvenes no entienden la broma de los viejitos, ¿no? Porque nos falta de repente como toda esta parte de referentes culturales. Y a veces será también la cultura que hay entre lo urbano y lo rural. Habrá gentes que aquí hace muchas bromas en México de los famosos foráneos, ¿no? Gente que se desplaza de un estado a otro, me imagino que en Argentina, que es tan grande, también a suceder, y que trae sus propias costumbres y su propia cultura. Y entonces, entre los universitarios, por ejemplo, hay muchos foráneos, y si traen cultura de la costa o si traen cultura del norte, se nota esa cultura.
Y a veces es muy rico, cuando sabemos abordarlo, pues nos enriquece, pero también a veces nos cuesta trabajo y se convierte como en estas choques entre las culturas, entre lo indígena y lo occidentalizado, entre lo urbano y lo rural. Podría decir que estamos hablando de mosaico y de todas sus divisiones. ¿De dónde viene esto filosóficamente? Bueno, pues tendríamos que remontarnos a los existencialistas, que son estos filósofos de finales del siglo XIX, principios del XX, que son los que nos están marcando mucho el inicio de la línea de pensamiento de la posmodernidad, que es la que nos toca vivir a nosotros. ¿Qué decían estos existencialistas? Bueno, lo primero que tenemos que saber de ellos es que les tocó vivir muchas guerras, todas las guerras de colonización de la Segunda Revolución Industrial, de 1870 a la fecha. Pero ellos sobre todo se fijaban en situaciones límite del hombre, o sea, había quien hablaba del poder, había quien hablaba de la muerte, de la insatisfacción, de Dios, de la angustia. Incluso por ahí algún filósofo llegó a negar a Dios, ¿no? Y empoderó al superhombre. Y todos estos existencialistas, en algo coincidían todos, que era que lo humano era muy importante, que no podíamos tener sistemas de pensamiento muy grandes, como había sido el de Kant y el de Hegel, anteriores a ellos, porque la verdad es que el hombre era jaloneado por lo que le preocupaba en lo inmediato. Y entonces a partir de aquí se va a tomar toda esta raíz existencialista y se va a trabajar desde un cambio de paradigma. Y van a venir los dos grandes filósofos, los fenomenólogos, que son Husserl y Heidegger, alemanes, disciplinados, profundos, y dicen, oigan, de esto que proponen los existencialistas, tal vez podamos hacer una reflexión. Y ellos principalmente nos van a hablar del cambio de paradigma. A veces nos cuesta trabajo entender esta palabra, paradigma. Yo se la digo a mis alumnos como así sencillo, que sería como ponerse unos lentes de un color para ver el mundo como lo ve el otro. Es como tener un punto de vista en una habitación y entender que hay otro que está viendo otro punto de vista. La definición de la Real Academia dice que es un modelo desde el cual nos regimos y entendemos y a veces ni lo cuestionamos. Y aquí es algo importante. Por eso quiero, antes de empezar a hablar de este diálogo, pues entender que tenemos paradigmas y de dónde estamos viendo las cosas, ¿no? Ellos van a hablar sobre la figura del Dasein. El Dasein es un vocablo alemán que quiere decir el ser en sí, que en cada caso es cada quien. Y podríamos entenderlos como si fuera un diamante. De hecho, Papa Francisco va a ser, hace reciente, toma la figura del poliedro. Bueno, se podría entender con este diamante, ¿no? Que de repente parece que nos conocemos unos a otros y de toda la vida Sonia y Mario a lo mejor se conocen, pero conocen algunas facetas. O a lo mejor Ramón y Malena se conocen, pero se conocen algunas facetas, no se conocen todas. Y entonces eso nos pasa. De repente nosotros suponemos que los jóvenes son, o que los adultos mayores son, y ponemos estas etiquetas, o que los indígenas son, o que los citadinos son, o que los universitarios son, y ponemos estas etiquetas como si en esa etiqueta o en ese concepto cupiera la persona completa. Y no es así. La verdad es que nos falta conocer. De hecho, de aquí se va a derivar más adelante otro filósofo, Zygmunt Bauman, que nos va a hablar de que la sociedad es líquida. Y no sé si ustedes estarán de acuerdo, pero pareciera que ahora todo fluye, que no hay ni un cuadrito donde pararse y sostenerse y una información sólida o una moral sólida, una institución sólida, y pareciera que hoy por hoy todo el mundo tiene su punto de vista, y entonces hay muchas opiniones, y el mío vale más que el tuyo porque cacareo más fuerte. Y entonces, habría que ver, ¿no? Habría que ver esta sociedad líquida, cómo es que se va entendiendo y cómo lo va pensando y planteando los posmodernos. Y voy a hacer un siguiente ejercicio, a ver qué les parece. Miren, vamos a ver qué es un cambio de paradigmas. Por ejemplo, toda la primaria a nosotros nos han enseñado que esto es el aparato reproductor femenino, ¿verdad que sí? A todo mundo desde la primaria nos han enseñado en esa incómoda clase cuando uno tiene 11 años, de que así se ve, y así es el aparato reproductor femenino. Cuando en realidad es así. Y es muy interesante. Yo la primera vez que lo vi dije, es claro, tiene volumen, es tridimensional. Es más, ahí está la matriz sobre la vejiga. Con razón las mujeres embarazadas
se la viven yendo al baño, pobres, tienen un bebé encima. Así como es mucho más comprensible. Cambia la perspectiva. Otro conocimiento. Toda la vida nos han enseñado que el sistema solar es así, ¿no? Y te lo aprendes de Mercurio, de memoria. Mercurio, Venus, Tierra, Marte, etc. Pero no es cierto. En realidad es así. Y cuando lo ves, dices, claro, hay tiempo sobre espacio, velocidades, tiempo, bueno, creo vagamente, me recuerda la física que es distancia es igual a velocidad sobre tiempo, o algo así. Mira, ahorita me corrigen, seguro. Pero pero tiene es dimensional, o sea, nunca el sistema solar se ve como arriba, en realidad se mueve, y esto está dentro del brazo de la galaxia que a su vez se mueve. ¿Qué quiero mostrar con esta diapositiva que dice cambio de perspectiva? Que a veces nos falta movernos un poquito para poder entender desde dónde ve el otro, porque suponemos que yo tengo la verdad y que la verdad es cuadrada, o supongo que la verdad es redonda, por ejemplo, con mis alumnos que tienen 15 años, y entonces nunca nos ponemos de acuerdo, ¿no? Porque yo digo que es cuadrada y él dice que es redondo. ¿Hay muchas verdades? No, la verdad es una. ¿Qué es lo que hay? Hay muchas perspectivas que conforman esa verdad. Y que si tenemos la suficiente humildad, así se podría decir, la suficiente humildad, podemos entender que el otro tiene algo que enseñarme, que a lo mejor yo desde mi punto de vista no estoy logrando ver. Y que a lo mejor no soy poseedor de toda la verdad, ¿no? Que cada quien con su experiencia y con su propio punto de vista y su vida puede enriquecer. Por eso y en ese sentido, la realidad es líquida, es decir, es dinámica, es fluida, avanza, no es estática, no es rígida. O sea, a veces nos gustaría que así fuera porque me siento en control, porque puedo saber y puedo tomar decisiones, pero no es así. Muchísimas veces la vida nos ha sorprendido, por ejemplo, este año, ¿no? O sea, absolutamente ninguno de nosotros al iniciar 2020 pensamos que íbamos a vivir lo que hemos vivido a nivel planetario. Y eso es fascinante porque en la realidad viene y nos sorprende. Y si no tenemos la flexibilidad de poder irnos en esa mentalidad que es fluida, pues nuestros esquemas rígidos van a chocar y vamos a sufrir horrible. Como le ha costado tantísimo trabajo a tanta gente entender que pues, la vida te cambió la página y que el 2020 fue así diferente y que la Navidad va a ser diferente y que todo ha sido diferente, ¿no? Porque es líquida. Muy bien. Todo esto conforma nuestro sistema de creencias. Todas las ideas que tenemos en la cabeza, las marcas que elijo, el concepto que tengo del planeta y qué lugar ocupo en él, mi propio autoconcepto en el centro, porque yo me voy definiendo con este sistema de creencias, los valores que me heredaron el árbol genealógico, mi abuelo, mi abuela, para bien y para mal, ¿eh? De repente nos descubrimos en el mundo que yo creo cosas inamovibles del siglo pasado porque eran de mi abuela. Pero como eran significativas y hermosas, me las quedé. Mi posición en mi religión y ante las otras religiones, mis emociones y el manejo de ellas, todo esto conforma lo que creo. Y este sistema de creencias, yo le invito mucho a mis alumnos que lo revisemos, que nos atrevamos a revisarlo como cada 6 meses, porque habrá cosas que no hay que negociar, que son no negociables. Por ejemplo, no traicionar a un amigo. Por ejemplo, ser agradecido. Para mí es una norma y no se mueve. Pero habrá otras cosas que a lo mejor sí puedo darme la oportunidad de cambiar. Oye, ¿y qué pasa si ahora doy las clases en línea? Oye, ¿y qué pasa? Hoy, por ejemplo, tuvimos una junta para ver a los 5 alumnos problemáticos del primer semestre y con cada uno tuvimos que tomar una estrategia diferente. A uno le vamos a exigir todos. A otro le vamos a esperar a que pueda entregar. A otro le vamos a estar animando y reforzando las cosas buenas que hace, aunque sean chiquitas, porque cada uno es diferente. Entonces, mi sistema de creencias tiene que tener entre flexibilidad y entre solidez para poder ir funcionando. Todo esto, neurológicamente, es muy bonito, se los voy a presentar. Esto es el sistema de creencias tomado desde no es tomografía, es una resonancia magnética. Cuando yo les pongo el cuadro anterior, que es sus neuronas hacen esto. Todo eso estamos conectando dentro de nuestra cabeza y es hermosísimo. O sea,
Son las ideas que Dios pensó, estas son las conexiones de las neuronas, y están bien lindas. Y son diferentes, si se fijan, estamos con diferentes aspectos, diferentes ámbitos. Y todas ellas se conectan. Entonces, aquí me deja a mí reflexionando. Si mi cerebro es capaz de incluir a la diversidad, ¿por qué yo no? Si mi cerebro es capaz de manejar con esta belleza las pluriformas o las relaciones diferenciadas, porque yo de repente me descubro muy rígido, ¿no? Y tiene que ver mucho, y para explicarlo un poquito más fácil, vamos a utilizar las brechas generacionales. Esto, ustedes seguro han oído hablar de que si los baby boomers, y que si los millennials, y que los centennials, y todas estas palabras, ¿no? Para explicarnos sistemas de creencias. Bueno, la verdad es que ese concepto se empezó a trabajar desde los 70s con la mercadotecnia. Antes de eso, a las generaciones no les importaba cómo se llamaban ni qué características tenían. O sea, no se volteaban a ver el ombligo. Había mucho que vivir hacia afuera, habían pasado guerras, habían pasado situaciones mundiales, y a nadie le interesaba pensar en qué generación eras y qué sistema de creencia tenías. Va a ser la mercadotecnia en los 70s que va a empezar a clasificarnos, y lo hace para vendernos cosas. Si ustedes se fijan en el sistema de creencias, nos convierte en nichos y objetivos de venta. Tan es así que hoy por hoy a las niñas en México, por ejemplo, se le venden todo lo de las princesas Disney. Pero a las abuelitas se le venden cosas como plantitas y tejido y que sepan bordar, o a los chicos de los 30 se les venden chismes de artistas. Entonces, la mercadotecnia es la que va a jugar con este sistema de creencias y va a empezar a nombrarlas. Y retoma, la primera que va a retomar es la generación silenciosa. Esta generación es la generación que le tocó vivir la Segunda Guerra Mundial. En primera la toma porque son los más mayores, los que aún siguen vivos, y porque es una generación no que no tuvieron opinión, sino que se les pedía que no hablaran y no opinaran. Porque cuando alguien opinara diferente, pues lo mataban. Así de simple, ¿no? Entonces, esta generación silenciosa es una generación muy, muy característica. Nosotros lo ubicamos porque son los abuelos que dicen, no llores, más se perdió en la guerra. No desperdicies, cómetelo porque en la guerra no había. No seas desaprovechado, mándalo a arreglar, repara. Porque cuando había guerra, pues no había dónde ir a comprar algo nuevo. Había que reparar lo que tenías con lo que había. Entonces, es una generación que es muy ahorradora, es una generación que tiene esta tristeza de haber vivido cosas fuertes, guardarse su opinión, a lo mejor ser abnegados para que la familia saliera adelante, porque era más importante eso que lo otro, ¿no? Porque habían vivido desgracias, pérdidas, grandes pérdidas. Entonces se le va a conocer como la generación silenciosa. A partir de ella, se toma en cuenta una gran generación que se le va a llamar baby boomers. Son tanto los sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial como los hijos directos de quienes vivieron la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué características tienen los baby boomers? También conocido como el sueño americano. Bueno, son gente muy trabajadora, responsable, que empezaba a trabajar ahí si ven este organigrama, empezaba a trabajar desde abajo, desde el chico que iba y traía los mensajes hasta llegar a las gerencias. Era fiel a una empresa, creían en instituciones como la iglesia, el Estado, el gobierno, el partido político, creían en la institución de la familia. Entonces el papá era proveedor, la madre jugaba el rol de ama de casa, el hijito y la hijita bien portados, bien peinados, arregladitos. Los beneficios los obtenías después de haber trabajado, después de muchos años. El trabajo era de 9 a 6, y a la casa no se llevaba el trabajo. Son gente que cree en las instituciones, son gente sólida, gente que cree en las normas, paga impuestos. Es muy característico de ellos, ¿no? Aquí en México los podemos ubicar muy fácil como los grandes empresarios. Aquellos que dan empleo a muchísima gente, aquellos que han vivido con el país y han sufrido con el país y sacan adelante al país porque creen en las instituciones. Son un poco rígidos, no son flexibles, las cosas son como deben de ser, ¿no? Es un
poco la característica del baby boomer. A esta generación se le va a oponer otra que es contemporánea. Esa otra no la considera la mercadotecnia, porque no le puede vender. Y esa otra, nosotros América Latina la conocemos muy bien, porque es la generación contestataria. Es esta generación que se va a oponer fuertemente a la rigidez de los baby boomers, que se va a oponer fuertemente y a sentirse orgulloso de ser un soldado que mandan a Vietnam para defender una ideología, como era la Guerra Fría. Esta generación paga muy caro pensar diferente. Esta generación, yo le digo a mis alumnos, hoy por hoy ustedes creen que los hippies son gente loca que se droga y es cochina y no se baña. No, esa es parte de la difamación que tuvo que sufrir esta generación. Porque cuando te oponías a un papá que creía en una institución como los militares, por supuesto que te daba una cachetada, ibas a recoger los dientes a casa del vecino y te corría de su casa. Y te corría con lo que traías puesto. O sea, de hecho le digo a mis alumnos, se vestían de colores no porque fueran ridículos, sino porque era la ropa que encontraban en el dispensario de la iglesia, porque los habían corrido de su casa sin nada. O sea, no es que se llamaran Rayito de Luna por ridícula, se llamaba así porque el papá le había prohibido su nombre, le habían quitado incluso el derecho al nombre, porque no eran honorables, porque no eran dignos, porque no se les podía dar trabajo. O sea, fue una generación que precisamente por tener un pensamiento tan crítico, fue muy rebelde. Sabemos perfectamente desde el movimiento del 68 en México hasta lo que ha vivido ustedes mismos en Argentina y en Chile, que toda América Latina queda empapada por esta realidad de la generación contestataria, ¿no? Y todo lo que ha implicado en los países. Crece contemporáneamente a la de baby boomers. Casi no se puede entender la una sin la otra. Es muy, muy característico. Entonces tenemos gente muy polarizada. En este sentido son adultos, funcionales, eficientes, hoy por hoy son adultos productivos, pero siempre se nota de qué línea vienes, si conservadora o revolucionaria, o radical o rígida, porque están marcados por esta generación y un sistema de creencias que implica hacer el amor y no la guerra, etcétera, 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 ¿no? Luego, después de estas dos generaciones, viene una que se diferencia muy bien. Es la generación X. ¿Quiénes son ellos y a partir de cuándo los tomamos? No son los hippies, no son los rebeldes, no nos confundamos. Esta generación tiene una característica muy específica y en América Latina se entiende perfecto. Es la primera generación abandonada. Es la que se queda sin los dos papás porque por primera vez la mamá, que era pilar y fundamento de su casa, se sale a trabajar. Y se sale a trabajar porque no alcanza el dinero. Entonces, por un lado, obtienen mucho beneficio económico, van a escuelas particulares, toman clases de inglés, empiezan a adquirir los primeros ordenadores o computadoras, pero no hubo quien los formara. Los forma la televisión, porque todavía no había todo el sistema que hay ahora de guarderías, sino que los van a dejar solos. Son una generación que crece sola, y crece con la televisión. ¿Qué característica tiene esta generación? Tienden a tener una doble moral. Saben perfectamente qué es lo correcto, pero si pueden se lo ahorran y usan atajos. Por ejemplo, ellos que ahorita ya son puestos gerenciales y que son jefes, te van a contratar por outsourcing para que no hagas antigüedad en la empresa. Se van a brincar de una empresa a otra. Ellos no van a empezar a trabajar en las empresas desde abajo. Ellos van a llegar con la licenciatura o con el doctorado y con los cursos de capacitación y van a querer pelear por tu puesto y van a demostrar que el viejito que está ahí ya está anticuado y que ellos son modernos. Van a viajar, van a hacer negocios internacionales. Esta generación empieza a entender lo que es internacional. Se hace mucho comercio internacional. Estamos hablando de gente que es muy arriesgada, que le gusta. Por ejemplo, también es una generación, por lo mismo que mamá sale a trabajar, son la generación que recibió este boom de divorcio, los primeros. Entonces, lo que van a obtener mucho de mamá y papá es compensación. Como me deben, culturalmente, van a recibir a cambio muchos beneficios. O sea, no hables mal de mí con tu mamá, pero a cambio te doy.
No le digas a tu papá que tengo un nuevo novio, pero a cambio te permito. Entonces es una generación que va a crecer no esperando la recompensa al final, sino queriendo la recompensa ya. Son muy hábiles, son muy manipuladores, son muy inteligentes, estudiaron mucho, saben otros 2 o 3 idiomas y empiezan a manejar las redes. Por eso se distingue muy claro la generación X de la anterior. La anterior no, la anterior está la figura de madre y padre. Acá no, aquí ya es ráscate con tus uñas y sal adelante, sé un sobreviviente. Después de esta, empezamos con la carrera digital, pero hay una pequeña generación que es la primera que empieza a usarla. Tiene la X de generación X y la terminación enial de las actuales. Esta generación empieza a usar los aparatos, pero es una generación que crece queriendo emprender. Son los jóvenes emprendedores. Son la generación que todavía quiere convivir con los chavos. Aquí en México se le llama chavorrucos. Porque quiere tener este lenguaje de acercarse a los jóvenes y aprender de los jóvenes. Saben usar la tecnología y si no saben le pican. Es una generación que aunque vivió lo del anterior, trató de rescatar los valores, trató de ser propositivo. Hoy por hoy los encontramos como poniendo estas nuevas pequeñas empresas, como queriendo hacer unidad, como queriendo sacar adelante a México, bueno, a cualquier país de América Latina. Son gente muy positiva, pero es una generación muy pequeña, entre ellos casi nunca se distinguen, pero se diferencian de la otra porque son más propositivos. Luego viene ya los nativos digitales, y aquí tenemos una diferencia muy clara entre los millennials y la que le sigue, que son los centennials. Los millennials ya usan las redes, ellos ya están acostumbrados a ser solos, a que mamá y papá no van a estar todo lo largo del día. Están muy metidos en todas las redes sociales y todo el mundo sabe toda su vida. Son muy extrovertidos. Son muy simpáticos porque es muy fácil seguirlo en redes sociales. Te ponen la foto de lo que comen, te ponen la foto de dónde están en ese momento, te ponen la foto de los amigos con los que viajan, te ponen la foto de la ropa que se pusieron, te ponen la foto del pastelito que les gustó más que el otro. Es muy fácil venderlos. La mercadotecnia los tiene como un público muy, muy cautivo porque como todo anuncian y todo dicen en redes sociales, pues es muy fácil buscar aquello que les enganche y se les venda. Es muy fácil venderles. Parecieran solitarios, pero no lo son. Les gusta mucho trabajar. Son más amigos de sus amigos que hijos de su familia. O sea, son más leales a sus amigos porque ellos han estado con ellos. Son gente que va a procurar viajar, hacer algún semestre de la universidad en otro país, va a aprender un tercer idioma, va a mantenerse muy actualizado en las redes sociales y en internet y en todos los avances. Su opinión va a pesar mucho. Van a ser aquellos que van a entrar a las encuestas de opinión. Aunque no estemos de acuerdo, ellos sí son los que opinan y nosotros no. Cuando dicen, hay que poner un link, hay que firmar electrónicamente, hay que darle un like. Nosotros no lo hacemos porque qué flojera, pero ellos sí están expresando su opinión. Y entonces, al expresar ellos su opinión, acaban tomando las decisiones en base a ellos. Son muy manipuladores, muy berrinchudos, suelen salirse con la suya muy fácil, porque estamos acostumbrados a sobrecompensarlos y a darles la razón para no tener conflicto con ellos. Es muy impresionante. Además, van a ser los que más manejen la tecnología cuando nosotros seamos adultos mayores y no sepamos cómo. Vamos a depender mucho de ellos en ese sentido. Entonces, no sé si inconsciente o conscientemente tendemos a negociar y a ceder los berrinches de ellos. Es muy fácil. Y entonces, por supuesto que ellos más quieren. Más le das, más quieren. Y eso es muy, muy interesante. Se diferencian de la siguiente generación, que también son nativos digitales, porque esta generación, la generación Senior o generación Z, es decir, la que nace cerca del milenio, del cambio de siglo, es una generación muy tímida. Esta, al revés de la anterior, no le gusta que los exhiban. Esta no se saca fotos. Si saca fotos, se las saca al brochecito que trae en la pulsera, o se la saca al moñito del tenis, pero no a ella o no a él. Son muy, muy ecológicos,
son una generación completamente digital, son muy comprometidos, pero en lo que les interesa, no en todo, solo en aquello que les llama la atención. Son sumamente tolerantes, de repente demasiado y no tienen pensamiento crítico y acaban cayéndose todas las corrientes ideológicas que les proponga el mercado y que les proponga los líderes de opinión. Manejan líderes de opinión. Ellos van a manejar que los líderes de opinión dispongan de su dinero y de sus gustos. Dan muchos likes, como aprobación mundial. Ellos están conectados con el mundo. No solo van a viajar a estudiar un semestre en la universidad fuera del país. Ellos van a buscar vivir en otro país. No van a ser raíces nacionalistas. Y la parte nacionalista la van a llevar como riqueza para presumir en otro país, pero no van a regresar a vivirla con su gente. O sea, van a presumir que son mexicanos fuera de México, pero no van a vivir lo que vive el mexicano, ¿no? O el argentino, o el chileno. Es una generación muy confundida moralmente. No son malos, solo que no les dijeron que lo que hacen está mal. Entonces, ya cuando entienden por qué está mal, entienden la ética. Pero, por ejemplo, para ellos es muy normal hacer un berrinche. Toda la vida han conseguido todo con berrinche, como ¿por qué no? Son muy impacientes. No manejan la frustración, no saben qué hacer con ella, y caen en cuadros reales de depresión y tristeza. Y miren, les cuento una anécdota. El año pasado yo soy maestra de Historia Universal, además de maestra de Filosofía, y en Historia Universal una de mis alumnas, Clarita tenía que exponer sobre la Segunda Guerra Mundial, y empezó a darle un ataque de ansiedad, un ataque de pánico. Y entonces no lograba hilar 3 ideas juntas. Y yo le dije, Clara, ¿puedes exponer? Porque si no, puedes sentarte y no pasa nada con tu calificación. No, Miss, sí puedo. Ahorita te expongo. Es que. Y se salía corriendo del salón llorando. Ya regresaba. Digo, Clara, si no puedes, siéntate, no pasa nada. No, sí puedo. Total que al final no pudo. Y entonces dice Santiago, un compañero de ella, le dice, Miss, pero Clara solo se tuvo que enfrentar a 25 de nosotros. ¿Qué tal que hubiera vivido la guerra? Peor se puso Clara. Entonces le digo, a ver, Santi, su ansiedad es real. O sea, de verdad a ella le causaba angustia tener que hablarle a 25 personas, pero no están acostumbrados a hablar en público. Y entonces agarra a Santi y dice, Miss, como que nos hace falta otra guerra. ¡Oh, qué miedo! Por supuesto que entiendo lo que quiere decir Santiago, pero ojalá y no, porque vivir una guerra es la cosa más espantosa del planeta. Pero sí, es una generación, nosotros la llamamos generación cristal, o generación blandengue, o generación blandita, pero los hemos creado así, ¿sabes? Nosotros los hemos sobreprotegido, nosotros les hemos resuelto la vida, ¿no? O sea, llegas y ves la entrevista con la mamá y el alumno, y le dices, ¿qué vamos a hacer? Y la mamá contesta por él. Así como, señora, déjelo hablar, deje que él llegue a acuerdos. Y estamos hablando de preparatoria, de 15 a 18 años, ¿no? Es una generación que de repente también está muy abierta a enfrentarse y a chocar ideológicamente. Otro ejemplo, otra experiencia que me pasó. En mi escuela es una escuela laica y tengo muchas religiones. Y tenemos un grupo muy grande de mormones. La comunidad mormona pues nos ha confiado a sus alumnos. Y una de estas chicas, estaba yo hablando del tema de trasplante de órganos y transfusión de sangre, y por supuesto que dijo que ella, transfusión de sangre no, que prefería morirse a transfundirse sangre. Y por supuesto que el salón se le iba al cuello, fuertemente se le iba al cuello. Entonces ya les pedí yo que respetaran, porque una de las reglas de ética es el respeto. Y me decía otro alumno, dice, Miss, ¿por qué no que el gobierno la obligue? Le decía, qué bonito, entonces al rato que el gobierno nos obligue, ¿qué pensar, no? ¿Te parece bien que el gobierno nos obligue, qué tenemos que pensar? No, Miss, eso está mal, pero entonces ¿quién la va a obligar? Digo, ¿por qué habría que obligarla? Ella tiene derecho a sus creencias, ¿no? Pero ahí, menos mal, salió otra alumna y levantó la mano y dijo, Miss, ya hay sangre artificial hecha con células madre clonadas. Y dije, de aquí soy, y me agarré de ese clavito caliente. Dije, exacto, lo que tenemos que pelear es la tecnología. Hay que desarrollar una tecnología ética. Y entonces ya le preguntaron a mi alumna, a ver, ¿sangre artificial sí aceptarías? Pues sí, sangre artificial sí.
Dije, ya la libramos, ya, salí. Y al final de la clase se me acerca esta alumna y me dice, Miss, gracias por no dejar que me lincharan. Y fue hermoso, ¿sabes? Porque ella sabe que yo soy católica y ella es mormona. Entonces, pero era importante en ese momento no dejar que la criticaran. En esta generación que está abierto a tantas ideologías, de repente como darles un rumbo, ¿no? Darles esta ética y sobre todo porque no tienen criterio, no tienen criterios éticos. Y eso es como lo que nosotros tendríamos que ayudarles a tener en vez de criticarlos. Otra, bueno, tengo muchas experiencias. Ahorita les voy a ir contando más porque si no, no avanzo. Esta no es la última generación. Les presento a los más chiquitos. La generación alfa, ya son los que nacen en este siglo. Esta generación no solo son nativos digitales, sino que usan la tecnología desde bebés. ¿Qué tal los nietos con las tablets? Y la saben usar mejor que la abuela, ¿no? Por supuesto que sí. Y saben usar el celular de la mamá. Y ya se sacan fotos y casi las mandan. Esta generación es una generación completamente abierta a lo internacional. Su educación va a ser global y más con la pandemia, digo, esto nos ayuda. Imagínense, estoy yo dando una charla en Argentina, jamás nos hubiera pasado por la mente, ¿no? Bueno, yo muero por ir a Argentina, pero algún día. Pero esta generación ya da por supuesto el mundo. Ellos son mundiales, son hombres mundo. Esta generación son los makers, son los hacedores. De hecho, la educación les va a cambiar y ya no va a ser una educación como por programas y materias. Ellos van a tener un proyecto y de ese proyecto van a mandar llamar un asesor de matemáticas y un asesor de español. No es que vayan a tener clase de español y de matemáticas. Va a cambiar en ese sentido. Y con los proyectos van a lograr objetivos. Así va a estar la educación basada en proyectos, como lo hacen en Finlandia. Va a ser una generación que va a sufrir mucho físicamente. Vista, túnel carpiano, cervicales, la tecnología los va a lastimar. Son chiquitos que antes de los 20 años van a estar lentes casi todos por el uso de pantallas. Van a tener lastimada la espalda. En ese sentido les va a ir mal. Son también chiquitos que todo el tiempo se van a estar comunicando por redes, probablemente ya tengan el chip en la oreja o en el brazo. O sea, ahorita tenemos relojes, ¿no? Y en la muñeca, en el reloj, tienes la computadora. No, bueno, probablemente ellos cuando sean adultos o adultos mayores van a tener el chip debajo de la piel. Van a ser los primeros en usar las piezas cyborg. Es decir, si te duele tanto la rodilla, te la van a cambiar, pero tu prótesis va a ser automatizada. Son los primeros cyborgs. Y quien dice una rodilla, dice un ojo, o dice una oreja. O por ahí, mi hijo es fan de los cyborgs y dice, mamá, yo voy a cambiar todo lo que se pueda para que mi mente dure más años. Dices, bueno, ojalá sepas qué hacer con todos esos años. Ojalá te vuelvas sabio. Es una generación que está creciendo. Todavía no sabemos muy bien sus características. ¿Qué es lo importante de ver todo esto? Bueno, que los límites no son rígidos. Cada vez que te dicen en una revista que de tal año a tal año es tal generación, es falso, porque tiene que ver con el sistema de creencias. Además, los estereotipos que nos mandan son norteamericanos y no coinciden con los estándares latinoamericanos. De entrada, por ejemplo, este boom que les decía de divorcio en Estados Unidos empezó 20 años antes que en México, por ejemplo. Tiene que ver más con los sistemas de creencias, no son rígidos los límites. También ustedes mismos saben que dentro de su generación hay gente con el alma vieja. Yo conozco mujeres de 52 años como yo, que ya decidieron sentarse a ver series en Netflix y a tejer cobijitas. Yo no, yo espero seguir estudiando. A mí me gusta estudiar. Y hay gente que todavía está haciendo maratones y es de mi edad y gana maratones. O sea, no tiene que ver con la edad, porque hay gente de tu edad que no está haciendo lo mismo que tú. Tiene que ver con los sistemas de creencias. También es importante que convivimos siempre todas las generaciones todo el tiempo. De repente nos quieren vender la idea, sobre todo la mercadotecnia, que somos únicos y especiales. Y no es cierto, todo el tiempo, por lo menos hay 3 generaciones conviviendo todo el tiempo juntas, si no es que 5. Como pueden ver, les describí 7 generaciones. Entonces,
todo el tiempo hay que considerar que unos tienen riqueza que aportarle a otros. Aquí en amarillo casi no se ve, pero dice, aprendemos todos unos de otros siempre y cuando hay una base de respeto. Esto es súper importante porque si falta el respeto, ya no puede haber diálogo. Kiara lo mencionaba en el videito que nos puso Sonia al principio, decía, aunque sea la tolerancia. Y tanto sabe el adulto mayor cuando un joven se está burlando de él, como el adolescente sabe cuando un adulto no lo está tomando en serio. Por supuesto que lo percibes, y si no hay respeto, no hay comunicación. Les cuento una experiencia. Una vez, hace 1 año y medio, me pidieron unos médicos, que fuera a dar esta misma charla ahí a la sierra, aquí en Querétaro, en Cadereyta. Dice, ¿por qué médicos? Pues resulta que cuando llegué a la junta había puros directores de clínicas de 30 a 40 años y estaban hartos de los residentes de 20 y tantos, porque no se entendían, o sea, era una generación X con una generación centennial. Y resulta que cuando había problemas, se boicoteaban. Un ejemplo, me decía una directora de clínica, de un hospital, perdón, me decía, vino un campesino y no había nadie en el hospital más que el pasante de 20 años y el señor venía muriéndose. Y entonces él con un video de YouTube hizo un neumotórax, es decir, le perforó el pulmón con una pluma. Menos mal le salvó la vida. En una segunda clínica pasó lo mismo, pero era un viejito con una uña muy mal. Y el chico, el estudiante de medicina de 20 y tantos años, vio un video de YouTube y le arrancó la uña, pero se la arrancó tan mal que se les estaba desangrando. Entonces, por supuesto que el director le gritoneó, lo quería correr, y me decía la directora, esta gente es humilde, son campesinos, no nos van a demandar. Esto era para que nos demandaran. Y no puede ser que porque no se llevan las generaciones, porque no se respetan, estén a punto de matar a alguien. Por eso me pidieron a mí dar esta plática. Al final, concluía yo con los directores. Digo, no puede ser que ustedes sean los líderes y no sean los primeros en respetar. ¿Quieres que un joven te respete? Respétalo. Y enseguida te respeta. A mí me ha pasado mucho con mis colegas. Hay colegas que dicen, es que no puedo con el grupo. Pues no puedes porque no lo respetas. Porque, por ejemplo, tendemos mucho a burlarnos de la generación cristal. Oye, su depresión y su ansiedad es real. Mi alumna Clara de verdad estaba llorando de miedo. No tengo que enfrentarla a los nazis. Estaba enfrente de 25 compañeros y era real su miedo. Si yo irrespeto eso porque yo, Nayeli, he vivido cosas mucho más difíciles, ella no va a entender esa parte y no le voy a poder enseñar. Entonces es muy importante que si vamos a dialogar, nos respetemos mutuamente. Eso es importante. Esta es la última de las 3 consideraciones que les puse. Dice, no se puede cambiar el sistema de creencias del otro si no estoy dispuesto a cambiar el mío. Por eso empecé con paradigmas. Yo no puedo pretender del otro si yo no estoy dispuesta a hacer esa flexibilidad de qué me está queriendo decir el otro. El otro llámalo indígena, el otro llámalo joven, el otro llámalo anciano, el otro llámalo doctor en medicina, chalala. O sea, yo no podemos pretender del otro si yo no estoy dispuesta a dar este paso, ¿no? ¿Qué es la propuesta que nos está haciendo el 5.º diálogo con el que empecé? Es hacernos uno, pero uno con el modelo de la Trinidad. A mí me gusta mucho esta imagen porque está representando a Dios Hijo, Dios Padre, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que son distintos, pero son uno. Y esa es un poco la idea, que nosotros nos relacionemos con los demás, que podamos respetar ese ser distinto, que podamos enriquecernos con este modelo tratando de sernos uno, ¿no? Tomé un texto muy bonito donde Kiara habla del 5.º diálogo y lo que nos pedía el Papa, fíjate, el Papa San Juan Pablo II, en ese momento Papa Pablo II, en Nuevo Milenio, nos propone que la Iglesia vuelva a ser casa y escuela de comunión. Y añade, necesitamos promover una espiritualidad de comunión, que nosotros podríamos decir que es la unidad. Si algo hacemos nosotros en nuestro día a día, es buscar esta unidad profunda, voltear y ver al otro, no importa de qué edad sean,
no importa qué tan joven o qué tan viejo o qué tan mayor sean, y poder buscar aquello que nos une en vez de aquello que nos divide. Es abrazar en estos dolores a Jesús abandonado, ¿no? El movimiento trae consigo una experiencia muy rica, como la que nos demuestra con los dolores de los hombres, especialmente aquellos más espirituales. Se encuentra en este dolor particular de Jesús. Todo aquello que nos divide, todo aquello que vive el otro y yo no entiendo, todo aquello que sufre el otro y yo me niego a ver, es un dolor para el otro y para mí. Si yo soy capaz de abrazar este dolor, capaz de hacerme vacío y de tratar de decir, ¿qué me está queriendo decir esta jovencita que no tiene el mismo esquema que yo, que no vivió lo mismo que yo? ¿Cómo puedo ayudarla? ¿Cómo puedo hacerme uno en este dolor de este muchacho que a lo mejor le toca vivir una realidad de pobreza o de marginalidad frente a mis alumnos que la tienen todo muy cómodo y muy resuelto? ¿Cómo escucho a este otro alumno que a lo mejor no es como sus compañeros porque en casa está viviendo un infierno y llevamos 8 meses atrapados y lo único que piensa es quitarse la vida? ¿Para qué lo juzgo si lo que necesita es ser abrazado? Es como estos rostros de Jesús, de este Jesús doliente, pero en el mundo moderno, ¿sabes? Este viejito que está solo con su alma y que nadie va y le hace caso. A lo mejor es mi vecino. Y es poderlo abrazar y poderlo escuchar. Y a lo mejor yo soy 15 años más chica que él. Pero es irlo y escuchar. Algo tiene que decirme. Algo puede ser abrazado. Ahí creo que está la clave del diálogo, ¿no? El movimiento de los focolares, como ustedes saben, tiene muchas maneras de dialogar. Pero también hay que abrazar a este Jesús abandonado, encontrar la razón y la fuerza, no para escapar de estos males, de estas divisiones, sino para aceptarlos y consumirlos y así ofrecer nuestro remedio personal, pero también nuestro remedio colectivo. Esto es muy lindo. El movimiento hace mucho este ejercicio. La decisión es personal, pero también es comunitaria. Hay sís personales. Hubo un sí, por ejemplo, pongamos el ejemplo de lo que estamos viendo ahorita. Sonia tuvo el sí de invitarme, obtuvo mi sí personal de dar la charla, pero juntos construimos esta plática, porque ahorita vendrá un momento de testimonios o de experiencias vividas, ahorita vendrá un momento de preguntas y entre todos vamos a construir este momento de diálogo. Es como estar atentos, ¿no? ¿A quién me necesita ahorita? Y a veces será físico, y a veces será orar por ellos, como por ejemplo hemos orado por los médicos o por los familiares de enfermos. ¿Dónde están estos rostros, no? El quinto diálogo, ¿de dónde sale esta frase? Bueno, pues la propuesta del movimiento es que siempre tengamos diálogos. Y Chiara en su momento propuso estos 5. El diálogo al interior de la propia Iglesia Católica, que de repente nos surge, porque de repente tenemos gente súper radical y luego súper conservadora, y no dialogan, entonces no damos testimonio de nada. El diálogo con los que creen en Cristo, buscando aquello que nos une en vez de lo que nos separa. El diálogo con las grandes religiones. El diálogo con los no creyentes, pero que viven los valores. Y por último, este diálogo que estudiamos hoy, que es el diálogo con la cultura actual. Son maneras de dialogar. También tiene otra manera de dialogar en la obra. Se las voy a presentar por si no la conocen. Algunos de ustedes la han estado viendo. Las inundaciones. Las inundaciones son el producto del diálogo con la cultura y el movimiento de los focolares, que vienen entablando desde hace tiempo, entre la sabiduría que ofrece el carisma de la unidad y las diferentes áreas de expertise. Entonces, hemos tenido inundaciones o mundos o pláticas o cada vez entramos más, los que estamos en el mundo, por ejemplo, de la educación o los que están en el mundo de la política. No sé si hace poco ustedes tuvieron una charla de política, ¿no? Ya estamos hablando del diálogo en este mundo, el diálogo con la economía, con la sociología, con la salud, con el arte. Creo que desde nuestra trinchera, desde donde nosotros vemos, yo alguna vez pertenecía al mundo de la salud y no era médico. Mi esposo, en paz descanse, porque yo soy viuda, pasó muchos años enfermo. Entonces yo pertenecía a este mundo de la salud y también ahí puedo llevar este ideal de amar sin pretender del otro, de amar sin dar sermones, sino con la vida. El testimonio de vida, el que te pueda hablar un joven y decir, Miss, ¿podemos ir a tomarnos un cafecito? Necesito platicarte. O a veces es en la propia familia, ¿eh? Les cuento una experiencia pequeña con mi hijo. Cuando tenía como 10 años, yo le daba permiso de 2 horas de internet, ¿eh? Qué generosa. Una para la tarea y la otra para jugar, nada más.
Hasta que un día me pidió que le ayudara a pasar un piso jefe de uno de los videojuegos. Pues bueno, este fin de semana yo me convertí en monstruo y me chuté ese piso y me chuté, no sé, todas las horas de viernes, sábado y domingo y acabé el juego. Me convertí en monstruo porque me enajené. Yo me enajené. Ya terminé, dije, ay, no, qué cosa tan adictiva, porque ahí en las redes sociales hay nuevas adicciones. Y entonces, a la siguiente semana me dice el hijo, mamá, ¿verdad que 2 horas no son suficientes? Cosita, pues no, no. O sea, yo tuve que aprender a ceder desde mis paradigmas de, ok, puedes jugar un poquito más, pero no te enajenes como se enajenó la mamá. Es atrevernos a dialogar con el otro. Y desde la vida, desde la vida. Y bueno, esto sería mi participación.